Durante la cena, mi yerno, borracho de whisky, me arrojó un vaso a la cara porque me negué a servirle otra copa. «Los sirvientes deben obedecer», gritó, como si yo no fuera su suegro, sino un empleado en mi propia casa. Y a la mañana siguiente, cuando despertó, vio algo que lo hizo gritar de horror. Mi venganza, fría e inevitable. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. La botella de whisky estaba casi vacía cuando Leroy empezó a hablar de los sirvientes. Lo había observado servir copa tras copa desde que llegó a casa hacía unos 30 minutos. Cada vaso más lleno que el anterior. La corbata colgaba floja de su cuello y la chaqueta descansaba sobre el respaldo de la silla. El comedor parecía más pequeño, lleno del aire espeso de su frustración. Mi jefe no reconocería un buen trato ni aunque le golpeara en la cara, dijo, con las palabras ya tambaleándose en el borde de la ebriedad. Chasqueó los dedos. El sonido fue agudo, rompiendo el silencio del cuarto. 3 meses de trabajo, desperdiciados, así de simple. Georgiana, mi hija, alargó la mano y le tocó el antebrazo. Quizá cambie de opinión mañana, cariño. Ya sabes cómo es el señor Endris. Yo estaba sentado en la cabecera de mi propia mesa, con las palmas apoyadas sobre la madera maciza. Había terminado de cenar hacía unos 20 minutos. La luz del atardecer se deslizaba por las ventanas, tiñendo el comedor con tonos ámbar y sombras suaves. 8 meses llevaban viviendo aquí. 8 meses desde que Georgiana me llamó, con voz avergonzada, pidiéndome quedarse solo por un tiempo, mientras Leroy buscaba un nuevo trabajo. Aquel temporal se había estirado como caramelo. «Debe ser cómodo», dijo Leroy, girándose hacia mí. Tenía esa mirada desenfocada que aprendí a reconocer con los años. «Sentarte aquí todo el día, sin presión, sin plazos, sin un jefe respirándote en la nuca. Papá acaba de terminar esa novela legal que le recomendaste», intervino Georgiana, forzando un tono alegre. «¿La del juez? ¿No querías hablar de ella?» Mantuve las manos entrelazadas sobre la mesa. «Creo que tu esposo tiene algo en mente», dije. Leroy se recostó y la silla crujió bajo su peso. «Viviendo como un rey mientras el resto de nosotros realmente trabaja. Eso es lo que tengo en mente». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras hundiéndose en agua quieta. La mano de Georgiana se aferró a su brazo, los nudillos blancos. «Trabajé durante 3 décadas encerrando criminales», respondí, con voz serena, cada palabra medida. «Esta casa, la gané yo. Cada habitación, cada mueble. No confundas mi jubilación con tu resentimiento». Las fotos familiares en la pared parecían observarnos. El día de la boda de Georgiana. Su madre y yo a los lados, frente a la iglesia. Tiempos mejores, cuando las sonrisas eran sinceras. Leroy se sirvió otra copa, el whisky chapoteando contra el cristal. Sus movimientos se habían vuelto torpes, agresivos. Bebió la mitad de un trago. «Leroy, por favor», susurró Georgiana. Se puso de pie, recogiendo los platos con manos temblorosas. La porcelana tintineaba al apilarlos. «Déjame limpiar esto. Podemos ver esa película que querías». Pero Leroy no había terminado. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, el vaso colgando entre los dedos. «¿Sabes qué? Creo que has olvidado lo que es el trabajo real». Permanecí sentado. La quietud que aprendí en 30 años de juicios podía ser más poderosa que los gritos. Sostuve su mirada y dejé que el silencio se estirara. «La gente allá afuera se parte el lomo», continuó. «Gente de verdad, trabajadores de verdad, no sentados leyendo libros y tomando siestas por la tarde». «Ya basta», dije en voz baja. Georgiana se interpuso entre nosotros, una mano sobre la mesa y la otra aún sobre el hombro de su marido. Intentaba ser un puente, pero los puentes solo soportan cierto peso antes de romperse. «Papá se ganó su descanso», dijo ella. «Lo sabes, y ha sido tan generoso al dejarnos». «¿Generoso?» La risa del Leroy fue áspera, amarga.
Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el piso de madera como un desgarro. El vaso se balanceó en su mano mientras me lo señalaba. ¿Es generosidad cuando nos recuerdas todos los días de quién es esta casa? Nunca he dicho una palabra al respecto, repliqué. No hace falta que la digas. Está en cada mirada. Cada vez que te sientas ahí, observándonos como si actuáramos para ti. La botella de whisky seguía sobre el aparador, a 1 metro detrás de su silla. La había colocado yo mismo antes de cenar, asegurándome de que estuviera a su alcance. Ahora permanecía intacta mientras mi yerno extendía su vaso vacío. «Sírveme más whisky, viejo», ordenó, con voz cargada de soberbia. «La botella está allá atrás, y yo estoy muy cómodo aquí». Georgiana contuvo el aliento. «Leroy, puedes alcanzarla tú mismo, está justo detrás de ti». «Le pedí a él que lo hiciera», replicó Leroy, sin apartar los ojos de los míos. «O servir también está por debajo de ti». Me puse de pie lentamente, con deliberación. Mi silla no hizo ruido. No había prisa. Cuando alcancé mi altura completa, cuadré los hombros y lo miré con la misma expresión que usé tantas veces con los acusados que creían que la intimidación era una estrategia. «En esta casa no hay sirvientes», dije, cada palabra firme y final. «Y solo hay una persona que decide quién hace qué. Y soy yo. Tú eres un invitado, Leroy. Sería bueno que lo recordaras». El aire en la habitación cambió. Georgiana se quedó inmóvil, la mano aún extendida hacia su esposo, pero sin tocarlo. La lámpara del techo zumbaba con su melodía eléctrica. A través del arco podía ver la puerta principal, sólida y cerrada. El rostro del Leroy se tornó más oscuro, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del vaso, tanto que temí que estallara. Se balanceó levemente, no supe si por el alcohol o por la furia. «¿Un invitado?», repitió, con voz baja y peligrosa. Le señalé el aparador, un solo dedo apuntando hacia la botella que podía alcanzar sin esfuerzo. «¿Sabes dónde está?». Algo cambió en su expresión. Reconocí esa mirada, la de los hombres acorralados que había visto tantas veces en los tribunales. Desesperación mezclada con ira. La lógica ahogada por la emoción. Georgiana dio un paso adelante, las manos alzadas entre nosotros, como si pudiera detener lo inevitable. «Por favor, los dos, basta». Pero ya podía verlo en los ojos del Leroy. La habitación había cambiado. La noche había cambiado. Y en ese instante, observando a mi yerno al otro lado de mi mesa, comprendí que 8 meses de paciencia solo me habían comprado esto, el desprecio de un borracho en mi propia casa. Leroy dio 2 pasos hacia mí, acortando la distancia hasta que pude oler el whisky en su aliento. El vaso colgaba a la altura de su pecho, el hielo tintineando contra el cristal. Su estatura no significaba nada. Había enfrentado a hombres mucho más peligrosos en las salas de juicio, hombres sin nada que perder. Esto era solo un vendedor frustrado con demasiado alcohol encima. Me mantuve firme, los pies anclados, los hombros erguidos, las manos relajadas a los costados. Sin retroceder. Sin avanzar. Inamovible. «Sírveme mi copa», dijo, separando cada palabra, la lengua arrastrada por la ebriedad. «Viejo, los sirvientes obedecen a sus amos. Así funciona esto». La temperatura del aire pareció subir. Afuera, la oscuridad total ya cubría Scottsdale. La lámpara proyectaba sombras duras sobre el rostro enrojecido del Leroy. «En esta casa no hay amos», respondí con voz helada, el mismo tono que usaba en mis alegatos finales. «Aquí solo hay un dueño. Y soy yo. Recuerda eso». Georgiana se interpuso, su voz rozando el pánico. «Basta. Los dos, por favor. Leroy, cariño, ya has bebido suficiente. Papá, por favor». Pero Leroy ya no escuchaba a su esposa. Su brazo se movió antes de que pudiera reaccionar. El vaso salió volando de su mano, atravesando el espacio entre nosotros. El tiempo se estiró y se comprimió al mismo tiempo. Vi el cristal reflejar la luz.
el rastro ámbar del whisky siguiendo su trayectoria como la cola de un cometa. Los cubos de hielo separándose en pleno vuelo. Y luego, el impacto. El vaso golpeó mi sien y el pómulo con la fuerza suficiente para abrirme la piel. El dolor estalló, brillante y punzante, en el lado derecho de mi rostro. El cristal se hizo añicos, fragmentos rebotaron en mi hombro y en mi pecho. El whisky se esparció por mi cuello, frío y ardiente al tocar la herida. El hielo cayó al suelo, esparciéndose sobre el parquet. Retrocedí un paso, llevándome la mano a la sien. Cuando la aparté, mis dedos estaban manchados de rojo. Dios mío, el jadeo de Georgiana cortó el zumbido en mis oídos. Se giró hacia su marido, empujándolo con las manos. «Leroy, ¿qué hiciste?» Él se quedó ahí, los brazos aún extendidos, los ojos abiertos de par en par, como si él mismo se hubiera sorprendido. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Sácalo de aquí», mi voz sonó distante, apagada. La sangre tibia bajaba por mi rostro, cosquilleando en la mandíbula. «Sácalo de mi vista». Georgiana lloraba, las lágrimas corriendo mientras empujaba al Leroy hacia las escaleras. Él tropezó, su coordinación traicionándolo, y Georgiana aprovechó su impulso para alejarlo de mí. «Lo siento, papá», su voz se quebró en esas palabras. Mantenía una mano sobre el pecho del Leroy y la otra extendida hacia mí, en un gesto inútil. «Lo siento mucho. No quiso hacerlo. Déjame llevarlo arriba, por favor». «Lo siento, Georgiana», alcancé a decir, pero ella ya se estaba moviendo. Ahora tenía ambas manos sobre su marido, guiándolo con esfuerzo hacia las escaleras. «Déjame encargarme de esto», murmuró, sin mirarme. «Por favor, solo dame un minuto». Desaparecieron escaleras arriba. Los pasos del Leroy eran pesados, torpes. La voz de Georgiana, apenas un murmullo desesperado que no pude distinguir. Luego, una puerta cerrándose. Y silencio. Permanecí solo en el comedor, con la mano presionando mi sien ensangrentada. El plato de la cena seguía sobre la mesa, abandonado a medio recoger. La botella de whisky continuaba en el aparador, testigo silencioso de todo. Los fragmentos de cristal brillaban en el suelo a mis pies, atrapando la luz del candelabro como diamantes esparcidos. Mis piernas se sentían inestables. No por el golpe, he soportado peores en mi vida, sino por la violación que aquello representaba, en mi propia casa, en mi propia mesa, después de 8 meses de paciencia, de morderme la lengua, de hacer espacio para ellos en mi vida. Esto era lo que mi bondad había comprado. Caminé por el pasillo hacia el baño. Mis pasos eran el único sonido en la casa. La sangre goteaba sobre mi cuello, extendiendo una mancha oscura en la tela blanca de mi camisa. La luz del baño parpadeó cuando presioné el interruptor, fluorescente, dura, implacable. El espejo me mostró todo. El corte recorría mi sien, de unos 5 centímetros de largo, lo bastante profundo para sangrar con libertad, pero no tanto como para necesitar puntos. Ya un hematoma comenzaba a formarse a su alrededor, un morado que se extendía bajo la piel como acuarela sobre papel húmedo. El pómulo había recibido el golpe directo, la hinchazón comenzaba a deformar el lado derecho de mi rostro. Pero fueron mis ojos lo que me detuvieron. Se veían distintos a como se veían una hora antes. Más duros. Más fríos. Los ojos de un fiscal que acaba de recibir todas las pruebas que necesita. Toqué el corte con cuidado, sintiendo los bordes donde el vidrio había abierto la carne. El dolor brotó agudo, inmediato, pero lo acepté. El dolor significaba claridad. El dolor significaba que no olvidaría este momento cuando llegara la mañana y las dudas quisieran colarse. 8 meses les había dado. 8 meses de abrir mi casa, de compartir mi espacio, de tolerar el resentimiento apenas disimulado del Leroy y la diplomacia cuidadosa de Georgiana entre nosotros. Me repetí que era temporal. Me repetí que la familia venía primero. Me repetí que la paciencia era una forma de fortaleza. Pero ellos no vieron paciencia. Vieron debilidad.
Leroy miró mi generosidad y la confundió con rendición. Miró mi silencio y escuchó permiso. Miró mi edad y vio a alguien a quien podía dominar, menospreciar, mandar como si fuera su empleado. Olvidó algo fundamental. Pasé 30 años aprendiendo cómo funciona la ley. Cómo se reúne la evidencia. Cómo se construye un caso. Cómo la justicia siempre encuentra el camino hacia quienes creen ser intocables. En el espejo, mi reflejo me devolvía la mirada, la sangre corriendo por la sien y algo nuevo endureciéndose en mis ojos. No era furia. La furia es impulsiva, torpe, el arma de hombres como Leroy. Esto era algo más frío. Más calculado. Era determinación. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría sobre mis manos. Me incliné y me enjuagué el rostro con cuidado, evitando la herida. El agua se tornó rosada en el lavabo, girando antes de desaparecer por el desagüe. Afuera, un auto pasó por la calle, sus faros iluminando por un instante la ventana del baño. Arriba, no se oía nada. Georgiana había elegido a su marido. Lo había alejado antes de que pudiera llamar a la policía. Me pidió disculpas mientras protegía al hombre que acababa de agredirme. En ese instante de crisis, su elección quedó clara. Bien. Que duerma junto a él esta noche. Que se quede despierta, preguntándose qué pasará después. Que intente convencerse de que el whisky, el trabajo o el estrés justifican la violencia. Que recuerde la expresión en el rostro de su padre cuando el vaso de su marido impactó en su sien. Sequé mis manos con la toalla. Observé mi reflejo una vez más. El fiscal dentro de mí ya estaba catalogando: agresión no provocada, evidencia física, testigo presente, patrón de escalada evidente. Leroy creía estar imponiendo autoridad. Lo que realmente había hecho era darme un arma. Esa noche no habría sueño. Tenía que planificar. Hacer llamadas por la mañana. Reunir documentos. Tomar decisiones. Leroy había hecho su elección cuando lanzó ese vaso. Ahora haría la mía. Y, al final, aprendería lo que todo criminal termina por descubrir: que la paciencia no es debilidad, que el silencio no es consentimiento, y que algunos hombres pasan su vida entera aprendiendo cómo funciona la justicia, para luego usarla como un bisturí cuando es necesario. Este sería un error que nunca olvidaría. No dormí esa noche. No podía. El latido en mi sien marcaba el ritmo de mis pensamientos, cada pulsación un recordatorio de lo ocurrido en mi propia mesa. Cerca de las 3 de la madrugada, me senté en la silla de mi despacho y observé las horas arrastrarse lentamente. La casa emitía sus habituales crujidos y susurros, sonidos que conocía tras más de 30 años de habitarla. Arriba, silencio. Georgiana y Leroy detrás de su puerta cerrada, dormidos o fingiendo dormir. Me pregunté si ella también estaría despierta, mirando al techo, intentando reconciliar lo que su marido había hecho. Cuando al fin amaneció, alrededor de las 6, la luz se filtró por las persianas en tonos rosados y dorados. Me levanté y caminé hacia el baño. El espejo me mostró lo que necesitaba: evidencia. El moretón se había extendido durante la noche. El púrpura dominaba mi sien derecha, desvaneciéndose en amarillo hacia los bordes. El corte del vaso medía unos 5 centímetros a lo largo de la línea del cabello, ya con costra, pero claramente visible. El pómulo seguía hinchado, deformando la simetría de mi rostro. Saqué mi teléfono y empecé a documentar. Toma de perfil, el moretón captando la luz de la mañana. Toma frontal, mostrando el alcance completo del daño facial. Primer plano del corte, asegurándome de que la profundidad se apreciara. Cada foto, con fecha y hora registradas: 13 de marzo, 6:15 de la mañana. He testificado en suficientes juicios como para saber lo que un fiscal necesita. A las 6:30, estaba en la cocina con el teléfono pegado al oído. Policía de Scottsdale, ¿en qué puedo ayudarle? Deseo reportar una agresión ocurrida anoche en mi domicilio, respondí con voz firme, factual. El agresor sigue en el lugar.
Tengo lesiones visibles y estoy listo para dar una declaración completa. Llegaron en unos 30 minutos. 2 agentes, un hombre y una mujer, profesionales, meticulosos. Los conduje por la casa como un fiscal presentando pruebas ante un jurado. Ocurrió aquí, dije, señalando el comedor. La silla que Leroy había empujado aún estaba ladeada. Los fragmentos de vidrio seguían brillando sobre el suelo de madera, intactos como los había dejado. Mi camisa de la noche anterior colgaba del respaldo de otra silla, el cuello manchado de sangre seca y whisky. La agente tomó fotografías de todo mientras su compañero me tomaba declaración. Señor Wood, ¿puede describir lo ocurrido? Tómese su tiempo. Comience desde el principio del incidente. Les relaté cada detalle: la cena, la bebida del Leroy, la hostilidad creciente, su exigencia de que lo sirviera, mi negativa, el vaso volando hacia mi rostro, el impacto y cómo Georgiana lo apartó. Todo narrado con el tono pausado y preciso que perfeccioné durante 3 décadas en los tribunales. ¿Y dónde se encuentra ahora el señor Patterson? Arriba, en el dormitorio de invitados. Segunda puerta a la derecha. Subieron juntos las escaleras, sus pasos resonando sobre la alfombra. Yo permanecí en la sala, sentado en mi sillón, las manos entrelazadas en el regazo, esperando. El golpe en la puerta del dormitorio resonó en la tranquila mañana. Las voces eran apagadas al principio, luego se escuchó la del Leroy, más fuerte, confundida. ¿Qué es esto? Escuché la puerta abrirse por completo. Más conversación, difícil de distinguir. Y entonces, Leroy apareció en lo alto de las escaleras, en calzoncillos y camiseta interior, entrecerrando los ojos contra la luz del pasillo. Los agentes lo flanquearon, profesionales e imperturbables ante sus protestas. Wilbert, ¿qué hiciste? Su voz subía hacia la ira. Esto es ridículo. Fue un accidente. ¿De verdad vas a llamar a la policía contra tu familia? Lo miré a los ojos, pero no dije nada. Que viera el moretón. Que viera a los oficiales. Que entendiera que esto estaba ocurriendo. Señor, vístase, por favor, dijo el agente. Queda usted detenido por agresión. Georgiana irrumpió en el pasillo, pálida de shock. Esperen, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Pero ya no había nada que discutir. La agente le leyó al Leroy sus derechos mientras su compañero esperaba a que se pusiera unos vaqueros y una camiseta. Las palabras nos envolvieron a todos como una oración conocida. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Las esposas cerraron sobre las muñecas del Leroy. Ese sonido, metal contra metal, final e irreversible, pareció llenar toda la casa. Georgiana lo siguió escaleras abajo, llorando ya. Me tomó del brazo cuando me puse de pie. Papá, por favor, haz que vuelvan. Diles que fue un error. Es mi esposo. Piensa en lo que esto nos va a hacer. Por favor. La miré, el rostro surcado de lágrimas, y sentí que algo se tensaba en mi pecho. Pero había pasado demasiados años enseñándole la diferencia entre el bien y el mal como para abandonar esas lecciones ahora. Te enseñé que hay una ley que se aplica a todos, dije en voz baja. Él la quebrantó en mi casa. ¿Qué quieres que te enseñe ahora? ¿Que la violencia no tiene consecuencias? Pero es familia. La ley no se detiene porque se trate de familia. Soltó mi brazo y dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado. Los agentes condujeron al Leroy más allá de nosotros, por la puerta principal, hacia el sol brillante de la mañana. Georgiana salió al porche tras ellos, aún suplicando. Observé por la ventana de la sala, Leroy, esposado, siendo guiado hacia el asiento trasero del patrullero. La mano del oficial en su cabeza, empujándolo hacia abajo, como siempre hacen, la puerta cerrándose. Georgiana, de pie en mi entrada, con la bata puesta, mirando cómo su marido desaparecía detrás del vidrio polarizado. El coche patrulla se alejó. Sus luces no estaban encendidas. No había emergencia,
solo el traslado rutinario de alguien que había cometido un delito. Me aparté de la ventana y dejé caer la cortina. La casa ya se sentía distinta, más silenciosa, como si algo que oprimía las paredes se hubiera liberado de repente. Georgiana volvió a entrar, pasó junto a mí sin hablar y subió a su habitación. La puerta se cerró con un clic suave que, de algún modo, sonó más alto que un portazo. Regresé al comedor y empecé a recoger los fragmentos de vidrio, dejándolos caer en una bolsa de plástico que los agentes habían dejado para evidencia adicional. Cada trozo atrapaba la luz de la mañana al caer, tintineando contra los demás. Mi teléfono seguía sobre la mesa, donde lo había dejado. Lo tomé, revisé mis contactos y encontré el número que necesitaba. El juzgado abría a las 8. Presentaría la solicitud de una orden de protección antes del almuerzo. Esto era apenas el comienzo. 26 horas después de su arresto, Leroy salió de la cárcel de Scottsdale hacia una luz de mañana que lo hizo entrecerrar los ojos y cubrirse la cara. Yo no estaba allí para verlo, pero Georgiana me lo contó después, con la voz mecánica y exhausta. Ella condujo para recogerlo, estacionó en el aparcamiento de visitantes y lo vio emerger por las puertas de vidrio pesado, con la misma ropa con la que lo arrestaron, arrugada, derrotada. Mientras ellos se alejaban de ese edificio, yo me sentaba en un pasillo del juzgado a 3 millas de distancia, esperando a que dijeran mi nombre. La audiencia para la orden de protección duró 15 minutos. Le mostré a la jueza mis fotografías, mi documentación médica y el informe policial. La jueza, una mujer en sus 50 que ya había visto 1000 casos como el mío, apenas vaciló antes de firmar la orden temporal. Distancia mínima de 100 yardas del solicitante y de su residencia, dijo, con la pluma rascando el papel. Válida de inmediato, ejecutable por ley, audiencia completa en 3 semanas. Le di las gracias y salí con los documentos sellados en la mano. Oficiales, legales, irreversibles. Lo que no supe hasta más tarde fue que un funcionario del tribunal había sido enviado a notificar al Leroy en cuanto salió de la cárcel. Procedimiento estándar para órdenes de protección de emergencia. Te encuentran rápido. El coche de Georgiana seguía en el estacionamiento. Leroy, en el asiento del copiloto, revisaba su teléfono con manos temblorosas cuando el funcionario se acercó a la ventanilla con una carpeta. ¿Leroy Patterson? Él levantó la vista, confundido. Soy yo. Necesito notificarle una orden de protección. Los papeles pasaron por la ventanilla. Leroy los desplegó, leyó el encabezado y luego las restricciones en negrita. Su cara se puso blanca, me dijo Georgiana. Realmente perdió el color, como si alguien hubiera abierto un desagüe. Está obligado a mantener una distancia de 100 yardas de Wilbert Wood y de su domicilio. ¿Lo entiende? Esta es mi casa. Su voz se quebró en esas palabras. Mi hogar. Él no puede echarme de mi propia casa. Pero no era su hogar. Era el mío. Siempre lo había sido y ahora la ley coincidía conmigo. Pasaron esa tarde buscando apartamentos. Georgiana condujo mientras Leroy revisaba listados en su teléfono. Su rabia fue cediendo, poco a poco, a algo peor, pánico. Lo más barato que encontraron eran estudios por $1,400 al mes, en barrios que antes jamás habrían considerado. Se decidieron por una unidad en un complejo cerca de Indian School Road, planta baja, paredes delgadas y un estacionamiento que olía a asfalto caliente. La agente de arrendamiento, una mujer cansada con el cabello tratado, detectó su desesperación al instante. La verificación de empleo tomará 3 días, dijo, mirando la solicitud del Leroy. Estoy empleado, se apresuró él. Puesto de ventas. Su puntaje de crédito muestra algunos problemas. Georgiana intervino. Entonces yo seré cotitular. Tengo buen crédito. Los ojos de la mujer se movieron entre ambos, evaluando. Los dos serán responsables del monto total si surge cualquier problema. Lo entendemos. Firmaron el contrato esa misma tarde. Lo sé porque Georgiana me envió un mensaje esa noche preguntando cuándo podían recoger las pertenencias de él.
Respondí con eficiencia profesional. Jueves, entre las 2 y las 4 de la tarde. No estaré presente. Tomen únicamente lo que le pertenezca a él. El cambio de cerraduras es el viernes. Llegó el jueves. Salí de mi casa a las 2 menos cuarto, conduje hasta una cafetería a 3 millas de distancia y me senté con mi computadora y un café mientras extraños ocupaban mi hogar. Me costó un enorme control no volver antes para comprobar si estaban llevándose algo que no fuera suyo, pero la orden de protección exigía una distancia mínima de 100 yardas y no iba a violar mi propia protección legal. A las 4:15, mi teléfono vibró con un mensaje de Georgiana. Una sola palabra: listo. Conduje de regreso lentamente, por calles secundarias en lugar de la autopista. Cuando aparqué en mi entrada, la casa se veía exactamente igual por fuera. Pero por dentro, la ausencia se sentía de inmediato. El armario del dormitorio de invitados estaba abierto y vacío. Las cómodas, con cajones entreabiertos, abandonados con prisa. El baño que usaban había sido despejado de artículos de tocador, dejando anillos en la encimera donde estuvieron las botellas. Recorrí cada habitación con método, comprobando, catalogando. Habían desaparecido cosas pequeñas. Una taza de café que me gustaba. Un cargador que no era del héroe, pero que igual se llevó. Nada por lo que valiera la pena pelear. Nada digno de mención. En el cuarto de invitados, yo mismo deshice la cama, retiré el edredón, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. El colchón lucía desnudo e impersonal, otra vez solo un mueble, ya no su espacio. La casa volvía a ser mía, por completo. Totalmente mía. Pero yo no había terminado. Esa tarde me senté en el escritorio y busqué en Internet investigadores privados en Scottsdale. Encontré 3 con buenas reseñas. Llamé al que destacaba en su sitio web investigaciones financieras y verificación de empleo. Concerté una cita para la mañana siguiente. Su oficina ocupaba un despacho anodino en un edificio cerca de Scottsdale Road, de esos lugares donde los negocios van y vienen sin dejar huella. El investigador, Robert Chen, cuarentón con gafas de montura plateada, me estrechó la mano y señaló la silla frente a su escritorio. «Señor Good, ¿qué puedo hacer por usted?» Deslicé el informe policial sobre su mesa. «El hombre que hizo esto es mi yerno. Quiero saberlo todo sobre su situación financiera, deudas, activos, estado laboral, vulnerabilidades». Chen leyó el informe sin que su expresión cambiara. Cuando alzó la vista, sus ojos tenían un brillo de comprensión. «Esto es personal. Es justicia», sonrió apenas. «¿Qué tan profundo quiere que escarbe?» Sostuve su mirada, pensando en Leroy en su apartamento barato, creyendo que había escapado con nada más que vergüenza y una fecha de juicio. Pensando que lo peor había quedado atrás, hasta el fondo. 3 semanas después de contratar a Robert Chen, un correo voluminoso llegó a mi bandeja de entrada con el asunto «Investigación completa». L. Patterson. Me senté en la mesa de la cocina con el café de la mañana, abrí el adjunto y comencé a imprimir. 47 páginas salieron de la impresora, aún tibias al tacto. Las extendí sobre la mesa como cartas en un solitario complejo. La primera sección trataba de finanzas. 7 tarjetas de crédito, todas al límite. Deuda total, $43,000. Tasas de interés que iban de 19 a 28%. Los pagos mínimos sumaban por sí solos 1.200 al mes, casi lo que pagaba de renta. Mi café se enfrió mientras seguía leyendo. Los registros laborales mostraban que sus comisiones de ventas habían caído un 60% durante el último año. Clientes perdidos, cuotas incumplidas, evaluaciones de desempeño que bajaban de cumple expectativas a necesita mejorar y, finalmente, bajo probación. Su jefe había escrito en marzo: «Leroy parece distraído y hostil. Aumentan las quejas de clientes». Pasé a la página 23 y contuve la respiración. Estados de cuenta de la cuenta de retiro de Georgiana. 3 retiros en 3 meses. 7.000 en enero. 5.000 en febrero. 3.000 en marzo.
15.000 en total, tomados mientras vivían bajo mi techo, sin pagar alquiler, comiendo comidas que yo costeaba. Deslicé el dedo por las fechas. Enero, cuando se quejó de los gastos de las fiestas. Febrero, justo después de su peor mes de ventas. Marzo, 2 semanas antes de lanzar el vaso. Había estado vaciando el futuro de mi hija mientras sonreía en mi mesa. Pero la última sección hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Chen había entrevistado a 3 compañeros de trabajo del Leroy. Sus declaraciones, mecanografiadas y notarizadas, contenían citas textuales. Las leí 2 veces para asegurarme de haber entendido bien. Leroy dijo que el viejo no duraría mucho más. Que pronto heredaría una casa de $850.000. Hablaba de ello como si fuera algo garantizado. Otra declaración decía. Lo llamó una estrategia de inversión, mudarse, esperar y heredar. Esas fueron sus palabras exactas. La tercera era la más breve, pero también la más punzante. Leroy bromeó diciendo que los hogares de retiro son caros. Dijo que su suegro no desperdiciaría dinero en uno cuando ya tenía atención gratuita en casa. Todos entendimos que se refería a sí mismo y a su esposa. Dejé los papeles sobre la mesa con cuidado, como si pudieran arder. Él no se había mudado a mi casa porque Georgiana se lo pidiera. Se había mudado porque me veía como un activo que adquirir, no como un suegro, no como familia. Una inversión inmobiliaria con fecha de vencimiento. El teléfono sonó. Era el número de Chen. Señor Wood, le he enviado todo lo que encontré, dijo su voz al otro lado. La situación financiera es peor de lo habitual, tarjetas al máximo, ingresos en declive. Y ha estado accediendo a los fondos de jubilación de su hija sin autorización. Las declaraciones de los testigos hablan por sí solas. Sí que lo hacen, respondí en voz baja. ¿Hay algo más que necesite? No. Esto es completo. Gracias. Colgué y me quedé solo, con las pruebas esparcidas ante mí. El sol de la mañana entraba en ángulo por las ventanas de la cocina, iluminando columnas de números que narraban una historia de fracaso sistemático, incompetencia financiera, robo y cálculo mercenario disfrazado de lealtad familiar. Al mediodía ya había llamado al servicio de notaría recomendado por mi asociación de abogados y concertado una cita para la mañana siguiente. A las 2, redacté un nuevo testamento, aplicando 3 décadas de experiencia legal para construir algo elegante y vinculante. A la mañana siguiente me senté frente a un escritorio, al otro lado de una mujer llamada Patricia Reeves, una notaria de unos 60 años, cabello plateado y gafas colgando de una cadena. Revisó con detenimiento mi borrador manuscrito. Señor Wood, esta cláusula condicional es inusual, dijo, levantando la vista. Su hija hereda solo si está divorciada. Entiende que esto podría causar conflicto familiar. Lo entiendo perfectamente, respondí. Ese es el propósito. Si lo elige a él, elige la pobreza. Si se elige a sí misma, elige seguridad. Es su decisión. Patricia me observó en silencio unos segundos antes de asentir. Está dentro de sus derechos. Permítame mecanografiarlo para la firma. Tardamos 90 minutos en formalizar todo. La herencia condicional. Georgiana recibiría la casa, las cuentas de jubilación y los activos restantes solo si estaba legalmente divorciada del Leroy Patterson antes de mi fallecimiento. De lo contrario, todo el patrimonio pasaría a la coalición de Arizona contra la violencia doméstica. Patricia fue testigo de mi firma, estampó su sello notarial y colocó el documento en un sobre ignífugo. Esto ya es legalmente vinculante, dijo. ¿Desea copias? 3, por favor. Y necesito un servicio más. Le entregué una carta mecanografiada dirigida a Georgiana. Breve, formal, sin revelar detalles. El texto decía: se han actualizado los documentos de planificación patrimonial. Ahora se aplican términos condicionales a la herencia. Consulte con su abogado para conocer las implicaciones. Envíe esto por correo certificado, le indiqué.
Necesito que ella firme al recibirlo. Patricia selló la carta, colocó el franqueo y me la devolvió. Puede depositarla en cualquier oficina postal. Conduje hasta la esquina de mi casa, donde el buzón azul descansaba bajo la sombra de la tarde. Sostuve el sobre un instante, sintiendo su peso. Dentro había una semilla de duda, una pregunta que Georgiana no podría ignorar. ¿Qué había hecho su padre y por qué? Ella la recibiría en 3 días, 2 antes de la audiencia del Leroy en el tribunal. La sincronización era deliberada. Quería que se lo cuestionara todo cuando Leroy se presentara ante el juez. Quería que pensara en su futuro financiero mientras su esposo enfrentaba las consecuencias de su violencia. Quería que la duda creciera como una grieta en los cimientos, silenciosa, pero estructural. Solté el sobre por la ranura. La puerta metálica se cerró con un sonido final, como un punto sin retorno. Al caminar de regreso a casa, observé cómo el sol descendía hacia la tarde, las sombras alargándose sobre las aceras que había recorrido durante 30 años. Mi casa me esperaba al frente, sólida y permanente, el activo que Leroy contaba con heredar. La había codiciado tanto que casi podía saborearla. Hablaba de ella en el trabajo como si ya fuera suya. Se había mudado y aguardaba al calendario, esperando que la naturaleza le entregara su premio. Ahora tenía la garantía de que Georgiana no recibiría nada a menos que lo dejara. Él le había robado de su jubilación, planeando compensarlo con mi herencia. Pero esa herencia ahora tenía condiciones. Divórciate de él y hereda seguridad. Quédate con él y no heredarás nada. Un intercambio justo, pensé. Él quería heredar mi casa. Ahora tenía garantizado que su esposa nunca vería un centavo de ella mientras siguiera casada con él. Ya veríamos cómo explicaba el robo de sus fondos cuando le llegara esa carta certificada. El edificio del Tribunal Superior del Condado de Maricopa se alzaba con 12 pisos en el centro de Phoenix, vidrio y concreto reflejando el sol de la mañana. Llegué a las 9, vestido con mi traje de sala, azul marino, planchado con precisión, una muestra de respeto por el proceso que yo mismo había iniciado. La galería contenía unas 20 personas, dispersas entre los bancos de madera. Elegí la tercera fila central, con una línea de visión perfecta hacia la mesa de la defensa, donde Leroy se sentaría. Un ángulo perfecto para verlo retorcerse. A las 9:15, la puerta del tribunal se abrió y Leroy entró acompañado por su defensor público y por Georgiana. Llevaba un traje que no le quedaba, hombros demasiado anchos, mangas demasiado largas, claramente prestado. La corbata torcida contra el cuello. Me vio de inmediato. Nuestros ojos se encontraron a través del espacio solemne. Su rostro se tiñó de rojo oscuro, la mandíbula apretada. Georgiana le tocó el brazo, le susurró algo y lo guió hasta la mesa de la defensa. Se sentó, pero no podía evitar mirarme de vez en cuando. Yo permanecí inmóvil, en silencio, simplemente existiendo. La fiscal llegó, una joven con un maletín de cuero que habló brevemente con el defensor público. Intercambiaron documentos. El acuerdo de culpabilidad ya estaba negociado, listo para la aprobación judicial. De pie, ordenó el alguacil. El juez entró. Un hombre de unos 50 años, con el cabello encanecido en las sienes, rostro sereno y eficiente. Todos nos pusimos de pie. El movimiento del Leroy fue lento, renuente, como si levantarse le doliera físicamente. Yo me incorporé con naturalidad, los hábitos de tribunal aún intactos. Nos sentamos. El juez revisó su lista de casos. El estado de Arizona contra Leroy Patterson. Caso número CR 2025 ZO 472. Abogados, según entiendo, tenemos un acuerdo negociado. La fiscal se levantó. Sí, su señoría. El Estado ofrece lo siguiente. El acusado se declara culpable de agresión simple, recibe 18 meses de libertad condicional supervisada, una multa de $2.500 pagadera en 60 días. Deberá completar un programa certificado de control de ira de 26 sesiones semanales y cumplir 50 horas de servicio comunitario en un plazo máximo de 6 meses. El juez se volvió hacia Leroy.
Señor Patterson, ¿entiende los cargos que se le imputan? Sí, respondió, con voz plana, mecánica. ¿Entra en esta declaración de manera voluntaria, sin coerción alguna? Sí. ¿Entiende que al aceptar este acuerdo está admitiendo que cometió una agresión contra su suegro en su propio hogar? Leroy vaciló. Su defensor se inclinó hacia él y le susurró con urgencia. Finalmente, murmuró. Sí. ¿Entiende los términos de la libertad condicional, incluyendo que cualquier violación implicará tiempo en prisión? Entiendo. El abogado deslizó los documentos por la mesa. Leroy los miró. El acuerdo de culpabilidad, mecanografiado, esperando su firma. Tomó la pluma y presionó con tanta fuerza que la punta rasgó ligeramente el papel en la esquina. Escribió su nombre. El juez aceptó el documento firmado. El tribunal acepta su declaración de culpabilidad y lo sentencia conforme a lo acordado. La libertad condicional comienza hoy. Se le asignará un oficial que explicará todos los requisitos. El servicio comunitario deberá documentarse y verificarse. El programa de control de ira deberá estar certificado por el Estado. ¿Tiene alguna pregunta? La boca del Leroy se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Su señoría, solo quiero decir. La mano de su abogado se alzó, sujetándole el antebrazo. Pero Leroy se la apartó. Todo esto es ridículo. Fue un accidente. Yo nunca quise. Él está ahí sentado, mirándolo todo como si fuera un espectáculo. Arruinó mi vida por nada, por una discusión. Es vengativo. Señor Patterson, la voz del juez cortó el aire como una hoja afilada. El momento para hacer declaraciones ha pasado. Usted se ha declarado culpable. El caso está concluido. Pero yo. Hemos terminado aquí. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Final. Vinculante. Leroy permaneció de pie, temblando de rabia contenida. Georgiana se levantó junto a él, le tocó la espalda, intentó guiarlo hacia la salida. Caminaron por el pasillo central, los pasos del Leroy pesados sobre el suelo de baldosas. Al llegar a mi fila, se detuvo, se giró y señaló directamente hacia mí. «Te arrepentirás de esto, viejo», gritó. «Esto es tu culpa. Arruinaste todo». Su voz rebotó contra las paredes del tribunal, lo bastante fuerte para que todos se volvieran a mirar. Los guardias de seguridad se movieron de inmediato, las manos acercándose a sus cinturones, convergiendo sobre él. El mazo del juez golpeó 2 veces con fuerza. «Señor Patterson, acérquese al estrado». «Ahora». El tribunal entero se congeló. La mano de Georgiana voló hacia su boca. El rostro del abogado defensor palideció. Leroy se quedó allí, con el dedo aún extendido hacia mí, mientras la realización lo alcanzaba lentamente. Había cometido un error monumental. «Señor Patterson», repitió el juez, helado, «acérquese». Leroy regresó a la mesa de la defensa con pasos torpes, las piernas traicionándole. Su abogado se colocó a su lado, hombros hundidos en la derrota. El juez se inclinó hacia adelante, su voz fría y precisa como una hoja de bisturí. «Usted acaba de amenazar a la víctima en pleno tribunal, frente a testigos, incluyendo 2 oficiales de seguridad y una fiscal. A partir de ahora, los términos de su libertad condicional incluyen visitas presenciales semanales obligatorias con su oficial de libertad condicional. Cualquier nueva violación, y quiero decir cualquiera, incluso levantar la voz o un contacto indirecto, resultará en encarcelamiento inmediato». «¿Lo entiende?» «Sí, su señoría», respondió Leroy, apenas audible. «Constará su arrebato en el registro oficial. Su oficial será informado. Queda usted despedido. Y, señor Patterson, le sugiero que aprenda a controlarse». Leroy se dio la vuelta y salió, esta vez en silencio, con la cabeza baja. Georgiana lo siguió unos pasos detrás, dejando una distancia deliberada entre ambos, sin tocarlo. Yo permanecí sentado mientras se marchaban, esperé hasta que la puerta del tribunal se cerró tras ellos. Entonces me levanté, tomé mi chaqueta y caminé hacia la salida.
En el pasillo, alcancé la mirada de Georgiana por un instante. Ella estaba junto a los ascensores. Leroy, unos metros más allá, caminaba de un lado a otro frente a las ventanas, con el teléfono pegado al oído, probablemente quejándose de la injusticia de todo aquello. En el rostro de mi hija vi algo nuevo: confusión, duda. Quizá el primer indicio de comprensión de que el hombre con el que se había casado no era quien ella creía. El ascensor llegó. Ambos entraron. Las puertas se cerraron. Yo tomé las escaleras, descendiendo los 12 pisos lentamente, dándoles tiempo para abandonar el edificio antes de llegar a la planta baja. Afuera, el calor de Phoenix me golpeó como un muro. Caminé hasta mi coche, encendí el motor y dejé que el aire acondicionado circulara mientras permanecía sentado en el estacionamiento. Leroy tenía 18 meses de libertad condicional, controles semanales, sesiones de manejo de ira que debía pagar, horas de servicio comunitario, multas que saldar en 60 días y supervisión reforzada, todo porque no pudo mantener la boca cerrada, ni siquiera cuando le convenía. Los términos de su libertad le daban docenas de formas de fallar, citas que olvidar, pagos que omitir, requisitos que ignorar. Yo solo tenía que esperar y dejar que su carácter hiciera el trabajo por mí. No podía evitarlo. Dale suficiente cuerda y se ahorcaría él solo, una y otra vez. 6 semanas después del juicio, mi teléfono sonó mientras estaba sentado en una cafetería al aire libre sobre Scottsdale Road, disfrutando un capuchino helado bajo el sol del mediodía. El nombre de Georgiana apareció en la pantalla. Dejé sonar 2 veces más antes de contestar, tomando un sorbo lento de café primero. «Papá, soy yo», dijo con una voz temblorosa que reconocí de su infancia, la misma que usaba cuando había hecho algo de lo que se arrepentía, pero que no podía deshacer. «Hola, Georgiana. Las cosas están muy difíciles ahora. Leroy perdió su trabajo. La verificación de antecedentes arrojó la condena y lo despidieron. Estamos intentando salir adelante, pero hizo una pausa, buscando valor. Esperaba que tal vez pudieras ayudarnos, solo temporalmente, hasta que él encuentre algo nuevo». Dejé mi taza con cuidado sobre la pequeña mesa metálica. A mi alrededor, otros clientes conversaban en voz baja, el tráfico zumbaba en la calle, la vida normal continuaba mientras mi hija me pedía dinero desesperada. «Te ayudaré», dije, pronunciando cada palabra con precisión. «Con una condición: presenta la demanda de divorcio y vuelve a casa. Eso es lo que te ofrezco. No dinero. No préstamos. Un hogar para mi hija. Un préstamo, no». El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír su respiración, rápida y superficial. «¿Quieres que deje a mi esposo cuando está pasando por un mal momento? ¿Qué clase de padre hace esa exigencia?» Su voz subió, llena de ira. «No puedo creer que...» Y entonces se detuvo. Escuché el instante exacto en que la comprensión la golpeó. Casi podía imaginar su rostro cambiando, el momento en que entendió. «Tú planeaste esto, ¿verdad? Sabías que perdería el trabajo. Sabías que estaríamos desesperados. Todo esto». Presenté cargos después de que me agredió en mi propia casa, le recordé con calma. Todo lo que vino después fue consecuencia de sus decisiones, no de las mías. Pero no vas a ayudarnos. Te ayudaré a ti. A él, no. Hay una diferencia. Colgó sin decir nada más. La llamada terminó con un clic suave que sonó más fuerte que un grito. Tomé de nuevo mi capuchino y lo bebí despacio, observando los coches pasar, la gente caminar con bolsas de compras y propósito. El calor del verano en Arizona caía desde un cielo sin nubes, pero bajo el toldo del café, la sombra mantenía la temperatura soportable. Mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesa. Sin llamadas. Sin mensajes. Eso estaba bien. Ya había dicho lo necesario. La oferta seguiría en pie, tanto si la aceptaba hoy como si lo hacía en 6 meses. El tiempo era suyo para decidir. Lo que no supe hasta más tarde fue lo ocurrido esa misma mañana en la oficina del Leroy. A las 10 en punto, lo habían llamado a recursos humanos.
Una reunión rutinaria, le habían dicho. Entró esperando alguna actualización de políticas o un recordatorio sobre los beneficios. En cambio, la gerente de RR.H., una mujer llamada Patricia, con mechones grises y una simpatía profesional, deslizó una carpeta sobre el escritorio. Leroy, en nuestra revisión anual de cumplimiento ha surgido un problema con tu expediente. La política de la empresa es clara. Los empleados con condenas por agresión no pueden mantener cargos con contacto directo con clientes. Estamos terminando tu empleo con efecto inmediato. Recibirás 2 semanas de indemnización. Él miró los papeles, leyendo las mismas frases una y otra vez sin procesarlas. Antecedentes. Registro penal. Condena. Violación de políticas. Despido. Puedo transferirme a otro puesto, dijo. Uno interno, sin contacto con clientes. No hay posiciones abiertas que cumplan con esos parámetros. Lo siento. No lo sentía. No realmente. Solo estaba cumpliendo la política corporativa, protegiendo a la empresa de una posible demanda. Leroy lo vio en su postura, las manos entrelazadas sobre el escritorio, la expresión neutral y definitiva. Firmó los documentos de despido porque negarse no cambiaría nada. Regresó a su escritorio, empacó sus pertenencias en una caja de cartón, premios de ventas de años mejores, una taza que Georgiana le había regalado, bolígrafos y notas que de pronto parecían reliquias de otra vida. El estacionamiento se extendía vacío bajo el sol del mediodía. Se sentó en su coche durante 10 minutos, mirando el volante antes de arrancar. Esa noche, en su apartamento que olía a alfombra vieja y a la comida de los vecinos, le contó a Georgiana lo ocurrido. Tu padre hizo esto. Sus cargos criminales destruyeron mi carrera. Los antecedentes matarán cada solicitud que envíe. Todo lo que estamos pasando, el dinero, el estrés, es su culpa. Ella había intentado hacer un presupuesto en papel, escribiendo las cifras en columnas ordenadas. Renta, 1.400. Cuotas de libertad condicional, 40 por semana. Terapia de manejo de ira, 75 por semana. Servicios, comestibles, seguros. Su salario cubría apenas la mitad de los gastos. El vacío crecía cada día. 2 días después, tragándose el orgullo, me llamó. Hizo su petición velada de ayuda. Recibió mi oferta condicional a cambio. Ahora estaba en su cocina, el teléfono aún en la mano, mirando las facturas extendidas sobre la encimera como acusaciones. Leroy salió del dormitorio. ¿Qué dijo? Ella lo miró, realmente lo miró, viéndolo de manera distinta a como lo había visto 6 semanas atrás. Viéndolo con los ojos de su padre, quizás. Dijo que no nos ayudará, mintió. Era más fácil que decir la verdad. Más fácil que admitir que su padre estaba dispuesto a ayudarla, pero solo a ella. Si tomaba una decisión que aún no estaba lista para tomar. Te lo dije, dijo Leroy, con amarga satisfacción. Quiere que suframos. Eso lo demuestra. Tu propio padre, negándose a ayudar a su hija cuando más lo necesita. Ese es su verdadero rostro. Georgiana asintió automáticamente, pero su mente estaba lejos, repitiendo las palabras exactas que había escuchado en el teléfono. Te ayudaré. A ti. Solo tú presentas la demanda de divorcio y vuelves a casa. No ustedes. No nosotros. Tú. Ella volvió a mirar las facturas, a esos números que no cerraban por más que los reorganizara. El contrato de arrendamiento, con su nombre como cotitular. El matrimonio que le había costado su hogar, su seguridad y la confianza de su padre. Presenta el divorcio. Vuelve a casa. Eso fue lo que él dijo. Las manos le temblaron levemente mientras apilaba las facturas, alineando bordes que no necesitaban alinearse. Pero no puedo, ¿o sí? Pasaron 6 semanas sin contacto. El calor de julio se posó sobre Phoenix como un peso, con temperaturas que la mayoría de las tardes superaban los 110 grados. Yo permanecí en mi casa,
con el aire acondicionado zumbando fielmente, leyendo en el patio trasero por las mañanas, cuando la temperatura era solo brutal, no insoportable. No llamé a Georgiana ni le envié mensajes. El silencio entre nosotros se sentía deliberado por ambas partes, como si cada uno esperara algo que ninguno sabía nombrar. Lo que yo no veía era cómo su apartamento se había convertido en una olla a presión. Leroy, desempleado e inempleable, enviaba solicitudes a vacíos que nunca respondían. Cuando llegaban entrevistas, a las 3 y a las 6 semanas, terminaban igual: verificación de antecedentes, condena, gracias por su interés. Georgiana trabajaba a distancia, semanas de 50 horas intentando cubrir gastos que no paraban de multiplicarse. La renta quedó sin pagar. Primero una semana, luego 2. El arrendador dejó un aviso en su puerta, formal y definitivo: pagar en 5 días o afrontar el desalojo. Una tarde, Georgiana estaba sentada en el pequeño escritorio de la esquina del apartamento, el portátil abierto en el correo del trabajo. No estaba leyendo. Necesitaba documentos fiscales, algo sobre una enmienda que su contable requería. El archivador metálico y beige junto a la pared guardaba papeles que Leroy había organizado cuando se mudaron. Abrió el cajón inferior buscando los formularios W2 del año anterior. En cambio, encontró una carpeta manila rotulada Fidelity Retirement. Su mano vaciló antes de sacarla. Eran sus cuentas. Tenía acceso en línea. No necesitaba estados en papel, pero la carpeta se sentía gruesa, demasiado gruesa para impresos que ya había visto en digital. La abrió. El primer estado mostraba un saldo de $28.000, con fecha de diciembre, como recordaba. El segundo, con fecha de enero, mostraba un retiro, $7.000. Saldo $21.000. Los dedos se le helaron. Estado de febrero, otro retiro, $5.000. Saldo $16.000. Estado de marzo, $3.000 menos. Saldo $13.000. $15.000 retirados en 3 meses. Transacciones que ella nunca autorizó. Dinero que desaparecía de su jubilación mientras vivían sin pagar renta en la casa de su padre. Se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Leroy. Él alzó la vista desde el sofá, donde había estado revisando ofertas de trabajo o fingiendo hacerlo. ¿Qué? Ella entró al salón con los estados en la mano, temblando con algo que iba más allá de la ira. La rabia le parecía demasiado caliente, demasiado explosiva para lo que se gestaba en su pecho. Aquello era más frío, más cortante. $15.000. Arrojó los papeles sobre la mesa de centro. De mi cuenta de jubilación. 3 retiros. Yo nunca firmé esto. Explícame ahora mismo. El rostro del héroe atravesó expresiones con rapidez: sorpresa, culpa, defensa, hasta asentarse en una justificación altiva. Los necesitábamos. Las facturas, el depósito del apartamento, mis honorarios legales. Se puso de pie y empezó a hablar más rápido, atropellándose. Es bienes gananciales. Técnicamente no necesitaba permiso. Todas las parejas comparten las finanzas. Tu padre nos dejó sin apoyo. ¿Qué se suponía que hiciera? Tomaste ese dinero mientras vivíamos en su casa. Su voz salió plana, desprovista de emoción. Sin pagar renta, antes de que todo esto pasara. Me estabas robando cuando no teníamos gastos. ¿En qué lo estabas gastando de verdad? No era robo, Georgiana. Era nuestro dinero. Tomé decisiones financieras para nuestro hogar. Decisiones que yo no conocía. Dinero que me ocultaste. Recogió los estados y los sostuvo contra el pecho, como evidencia que debiera protegerse. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuando la cuenta llegara a 0? Iba a reponerlo. Cuando entraran las comisiones de ventas. ¿Qué comisiones? No haces una venta desde hace meses. No tienes trabajo desde hace 6 semanas. No vas a reponer nada. La discusión se enredó desde ahí, las voces subiendo hasta que los vecinos debieron oír a través de las paredes delgadas. Al final,
Leroy se encerró en el dormitorio y dio un portazo. Georgiana se quedó sola en la sala, aún con los estados en la mano. Respirando con dificultad, fue al baño, cerró con llave, se sentó en la tapa del inodoro, abrió el teléfono y accedió a su cuenta de jubilación, confirmando lo que decían los papeles, 13.000 donde debían ser 28.000. Luego abrió el navegador y buscó su nombre junto a la palabra deuda. Lo encontró en la app de monitoreo de crédito que habían configurado al casarse. Acceso a cuentas conjuntas. Nunca había revisado el informe de crédito de él. Confiaba. Confiaba en que los adultos administran sus finanzas con responsabilidad. 7 tarjetas de crédito, todas al máximo. Deuda total, $43.000. Hizo las cuentas en la calculadora del móvil. 15.000 robados más 43.000 de deuda igual a 58.000 de daño. Un agujero tan profundo que no se le veía el fondo. Y él había culpado a su padre por todo. Recordó la llamada de 6 semanas atrás. La voz de su padre, medida y serena, ofreciéndole ayuda con una condición: presenta el divorcio y vuelve a casa. Él lo sabía. De algún modo, su padre ya sabía sobre los retiros, sobre la deuda, sobre todo. Por eso había hecho esa oferta, no para castigarla, sino para protegerla. Abrió una nueva pestaña con los dedos temblorosos y escribió: abogado de divorcio, Scottsdale, Arizona. Esa noche durmió en el sofá. A la mañana siguiente, mientras Leroy aún dormía, envió un mensaje a su padre. ¿Podemos vernos? Solo tú y yo. Necesito entender algo. Su respuesta llegó en minutos. Di el lugar. Se encontraron en una cafetería de Camelback Road, territorio neutral que ninguno frecuentaba. Wilbert llegó primero, ropa casual, polo y pantalones caqui, con un aire relajado y paciente. Ella llegó 10 minutos tarde, tras dar 2 vueltas a la manzana antes de reunir valor para aparcar. Él ya le había pedido un café con leche, recordando cómo le gustaba. Ese gesto pequeño casi quebró su compostura. Se sentaron frente a frente, en una mesa de esquina. Georgiana removía el café sin beber, mirando la espuma girar y deshacerse. ¿Por qué hiciste esto? Al fin alzó la vista. Presentar cargos. Negarte a ayudarnos. Poner esa condición del divorcio. La expresión de su padre se mantuvo serena, abierta, sin ira, sin juicio, solo paciencia. No hice esto contra ti, dijo en voz baja. Él me agredió. Yo lo documenté y dejé que el sistema legal funcionara como fue diseñado. No voy a darle dinero a un hombre que roba a mi hija y culpa a todos menos a sí mismo por sus decisiones. Ella volvió a mirar el café, procesando. Tú sabías lo de mi jubilación. Por eso hiciste esa oferta. Divorcio y volver a casa. Estabas intentando salvarme de él. Estaba intentando ayudarte a ver con claridad. A veces la gente necesita descubrir la verdad por sí misma. ¿Cómo lo supiste? Él sostuvo su mirada. ¿Importa cómo? Lo que importa es que es verdad. Lo que importa es qué haces ahora. Ella asintió despacio, aún removiendo un café que no bebería. Afuera, el calor de julio reverberaba sobre el asfalto del estacionamiento. Dentro, el aire acondicionado zumbaba constante, manteniendo todo fresco y controlado. Si vuelvo a casa, pronunció despacio, tanteando las palabras, ¿cómo sería? Tu habitación está exactamente como la dejaste. Las cerraduras son distintas. Él no puede seguirte allí. La orden de protección sigue activa y es exigible. Se quedó en silencio, pensando en el apartamento de paredes delgadas y renta atrasada, en la ira del Leroy, cada día más afilada, en 15.000 robados y 43.000 en deudas, en un matrimonio que le había costado todo y no le había dado más que estrés. Necesito pensarlo, dijo por fin. Tómate tu tiempo. Su padre se puso de pie, dejó efectivo para ambos cafés. La oferta sigue en pie cuando estés lista. Salió primero, dejándola sola con su café intacto y pensamientos que aún no podía ordenar en decisiones. Pero algo se había movido.
Algún peso había pasado de un platillo de la balanza al otro. La pregunta ya no era si se iría. Era cuándo. 10 días después de nuestra conversación en la cafetería, mi teléfono sonó mientras yo leía en el patio trasero. Papá, vuelvo a casa hoy. ¿Puedo ir hoy? La voz de Georgiana llevaba algo que no había oído en meses. Certeza. Por supuesto. Cuando tú estés lista. Estoy lista ahora. Había esperado a que Leroy saliera esa mañana para su cita de control de libertad condicional. En cuanto su coche se alejó del edificio, llamó a su abogada de divorcio y condujo directo hasta la oficina en el centro de Scottsdale. La abogada, una mujer inteligente y directa llamada Patricia Chen, especializada en separaciones complicadas, ya tenía lista la petición. Georgiana la leyó una sola vez. Firmó 3 páginas sin titubear. Diferencias irreconciliables. Uso no autorizado de fondos matrimoniales. División de bienes solicitada. Patricia subió los documentos al sistema electrónico del tribunal mientras Georgiana observaba. La pantalla parpadeó en verde. Filing accepted. Ya estás oficialmente en proceso, dijo Patricia. 60 días mínimo antes de que el decreto sea definitivo. Aquí tienes una copia para tus registros y una para él. Esta noche te asignarán una escolta policial para que puedas recoger tus pertenencias con seguridad. Georgiana condujo de regreso al apartamento con las 2 copias del expediente sobre el asiento del copiloto. Comenzó a empacar antes de poder arrepentirse. Ropa doblada en maletas. El portátil guardado. Documentos organizados. Fotografías familiares retiradas de los marcos. Su infancia, su madre sonriendo. Solo dejó una, la foto de boda, colocada boca abajo sobre la cómoda. Escuchó el coche del Leroy estacionar cerca de la 1. Los pasos subiendo la escalera. La llave girando en la cerradura. Leroy entró y se detuvo. 2 maletas junto a la puerta. Su bolso preparado. Las llaves en la mano. ¿Qué estás haciendo? Ella metió la mano en el bolso, sacó la petición de divorcio y se la entregó sin temblar. Presenté el divorcio esta mañana. Los papeles ya fueron notificados electrónicamente. Voy a volver a casa de mi padre. Este matrimonio se terminó. Él tomó los documentos, los leyó, y su rostro cambió de color. Rojo, luego blanco, luego otra vez rojo. Los arrojó al suelo. Se acabó por culpa de él. Gritó. Te ha estado envenenando contra mí. Cometí errores, pero podemos arreglarlo. No dejes que tu padre destruya nuestro matrimonio. Georgiana, por favor. Ella se agachó, recogió los papeles, los dobló con cuidado y los guardó de nuevo en su bolso. Cuando habló, su voz salió tranquila, pero firme. Robaste $15,000 de mi jubilación mientras vivíamos sin pagar renta. Culpaste a todos menos a ti. Le arrojaste un vaso a la cara a mi padre. Yo no estoy destruyendo este matrimonio, tú ya lo hiciste. Tomó las maletas y caminó hacia la puerta. Él la siguió, hablando, la voz subiendo hacia algo desesperado y feo, pero no la tocó. La advertencia de su oficial de libertad condicional aún resonaba en su cabeza. Una sola violación más y volverás a la cárcel. Ella cargó su coche sin mirar atrás, encendió el motor mientras él gritaba preguntas desde el estacionamiento que ella no respondió. Luego se marchó, viéndolo encogerse en el retrovisor hasta desaparecer. 20 minutos después, sonó el timbre. Abrí la puerta. Mi hija estaba allí, con lágrimas marcándole el rostro y 2 maletas a sus pies. Me aparté sin decir nada y abrí el paso. Bienvenida a casa. Entró como alguien que por fin podía exhalar tras meses conteniendo la respiración. Tomé sus maletas y las llevé al cuarto de huéspedes que había preparado en silencio. Sábanas limpias, cajones vacíos, perchas libres, toallas dobladas en la silla. Pequeños gestos que decían, sin palabras, aquí eres bienvenida. Tómate tu tiempo para instalarte, le dije desde la puerta. Hice la cena, está en el horno por si tienes hambre.
No necesitamos hablar de nada esta noche. Ella asintió, incapaz aún de usar la voz. Esa misma noche, tal como Patricia había dispuesto, la escolta policial acompañó a Georgiana al apartamento. 2 oficiales, un hombre y una mujer, profesionales, pacientes, con la rutina bien aprendida. Señora, lleve lo que sea suyo. Señor, manténgase alejado. Esto es una separación legal en curso. Si interfiere, tendremos que retirarlo del lugar. Leroy permaneció en el umbral del dormitorio mientras Georgiana empacaba el resto: ropa, libros, utensilios de cocina comprados con su dinero. Los oficiales se mantuvieron entre ambos, sin agresividad, pero con límites muy claros. Ella trabajó rápido, eficiente, revisando cajones y armarios una última vez. Encontró la foto de su madre que había estado buscando, la envolvió en un suéter y dejó el álbum de bodas en el estante del armario. 20 minutos. 4 cajas. Listo. Los oficiales cargaron 2 cajas a su coche. Ella llevó las otras 2. Leroy la observó desde la ventana, la cara pegada al vidrio como un niño mirando algo que ya no le pertenecía. Ella les agradeció, subió al coche y condujo lejos de ese apartamento barato, de sus paredes delgadas y su renta vencida, por última vez. Cuando llegó a mi casa, la luz del dormitorio estaba encendida, la puerta abierta, esperándola. Entró con las cajas y las dejó en la esquina de su habitación. Ya no era el cuarto de huéspedes. Era su habitación. Nos quedamos allí, en silencio, contemplando el espacio que volvería a ser suyo. Las paredes necesitaban pintura. Los muebles eran antiguos. Pero era seguro. Y era hogar. Deberíamos pintar este cuarto, dijo en voz baja. Un nuevo comienzo. La miré, realmente la miré. Y vi a alguien distinto de la mujer que se había ido 8 meses atrás defendiendo a un hombre que no merecía su lealtad. Vi a alguien más fuerte, más clara, lista para reconstruir. ¿Qué color? Sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en meses. Algo brillante, dijo. Algo que se parezca a la esperanza. 3 semanas después, en una mañana de finales de agosto que prometía otro día abrasador, estaba en mi patio trasero con café y el periódico. El cuarto de arriba ya no era de invitados. Paredes azul suave, cortinas nuevas, muebles que habíamos armado juntos, fotos familiares enmarcadas, Georgiana de niña, su madre y yo el día de nuestra boda, graduaciones y vacaciones de tiempos mejores. Ninguna foto de boda. Ese capítulo estaba cerrado. A eso de las 10, escuché el sonido del buzón. Entré y recogí el correo. 2 sobres destacaban entre las cartas. Uno grande, Manila, del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, dirigido a Georgiana. Y otro más pequeño, para mí, del secretario del condado. Subí las escaleras y toqué suavemente su puerta. Levantó la vista de su portátil. El trabajo quedó en pausa a media frase. Llegó el decreto. Su rostro atravesó varias emociones antes de fijarse en algo parecido a alivio, mezclado con resolución. Guardó su trabajo, me siguió a la cocina y nos sentamos juntos en la mesa. Deslizó un dedo bajo la solapa del sobre, sacó el documento de varias páginas y leyó en voz alta el resumen. Disolución del matrimonio concedida, con efecto inmediato. Bienes divididos según lo estipulado. La peticionaria recibe el saldo restante de la cuenta de jubilación, descontando los retiros previos. El demandado retiene todas las obligaciones de deuda personal. Todas las obligaciones matrimoniales quedan terminadas a partir del 28 de agosto de 2025. Lo leyó 2 veces, luego dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre la mesa, presionando la mano encima como si pudiera hacerlo más real al tocarlo. Se acabó. Asentí, abrí mi propio sobre con un cortapapeles. Una sola página, membrete oficial. Notificación de cierre de caso. Estado de Arizona contra Leroy Patterson. Todos los términos del acuerdo de culpabilidad cumplidos. Libertad condicional completada. Servicio comunitario verificado. Programa de manejo de ira certificado recibido.
Notificación a la víctima completada. Archivo cerrado. Lo leí una sola vez, luego caminé a mi oficina y lo guardé en el cajón del escritorio, sobre el informe policial, la orden de protección y el reporte del investigador privado. Cerré el cajón con firmeza. La tarde transcurrió en calma. Georgiana trabajó arriba, yo leí en la sala. Nos movíamos por la casa como dos personas que habían aprendido a compartir el espacio sin invadirlo ni evitarse. Cerca de las 6, cuando el calor comenzó a ceder, llevamos nuestras tazas de café al patio trasero. Había comprado una segunda silla después de que ella se mudó, idéntica a la mía. Un reconocimiento silencioso de que su presencia aquí era permanente. Nos sentamos a mirar cómo la luz cambiaba sobre el desierto, sin hablar durante varios minutos. El silencio entre nosotros se sentía ganado. Cómodo. Papá, lamento no haberte creído al principio, dijo al fin, con voz suave pero firme. Lamento haberlo elegido a él por tanto tiempo. Lamento haber tenido que aprender a la fuerza. Tomé un sorbo de café, dejé que las palabras reposaran antes de responder. Creíste cuando estuviste lista. Nadie puede aceptar una verdad para la que aún no está preparado. Llegaste a verla. Eso es lo que importa. Estamos aquí ahora. Ella asintió, mirando el horizonte donde las montañas se fundían con el cielo que oscurecía. ¿Está mal que me sienta aliviada? No furiosa, no vengativa, solo libre. Eso está perfectamente bien. La libertad es el objetivo. El resto solo fueron obstáculos que había que quitar del camino. Otro tramo de silencio. Un pájaro cantó en el mezquite. Un coche pasó a lo lejos. Ella extendió la mano y me dio una breve palmada. Un gesto simple, lleno de gratitud y conexión. Le devolví el gesto con un leve asentimiento. Nos quedamos allí mientras el cielo pasaba del naranja al púrpura y luego al azul profundo. Las estrellas fueron apareciendo una a una, primero las más brillantes, luego las pequeñas, hasta que el cielo se llenó de luz. Pensé en los últimos 6 meses. El vaso estallando contra mi sien, la sangre en mi camisa, la decisión de documentarlo todo, de presentar cargos, de dejar que el sistema legal hiciera su trabajo. Yo no destruí al héroe. Solo me negué a seguir encubriéndolo. Me negué a financiar sus fracasos. Me negué a fingir que la violencia era aceptable solo porque ocurría dentro de la familia. Las consecuencias, arresto, condena, pérdida de trabajo, divorcio, no fueron mi venganza. Fueron sus elecciones. Georgiana estaba sanando. Terapia 2 veces por semana, trabajando con constancia, durmiendo toda la noche otra vez. Algunas mañanas la oía tararear mientras preparaba café, y ese sonido llenaba la casa con algo que había estado ausente: vida. La orden de protección seguía activa, aunque Leroy había dejado Arizona 3 días después del divorcio. Su hermano en Nevada lo había acogido. Empezar de nuevo, a los 37, con nada más que deudas y un registro criminal. No le deseaba daño. Simplemente no pensaba en él. Mi casa estaba otra vez tranquila. En paz. Mía. Pero ahora con mi hija aquí, segura, construyendo su propio futuro. En lugar de financiar los fracasos de otro. El cielo se llenó de estrellas. El aire del desierto se enfrió contra mi piel. Deberíamos entrar, dijo Georgiana al fin. Mañana toca madrugar. Me puse de pie, le ofrecí la mano para ayudarla. La tomó, se levantó y recogimos nuestras tazas. Dentro, ella subió las escaleras hacia su habitación azul, con sus paredes llenas de esperanza. Oí la puerta cerrarse suavemente, sus pasos moviéndose mientras se preparaba para dormir. Apagué la luz del patio y eché el cerrojo. Dentro, la casa estaba en silencio. Todo estaba exactamente como debía estar. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.